Buenos días a todos. Vamos a dar unos minutos mientras se conecta el resto de participantes para dar inicio. Bueno, nuevamente buenos días. Antes de iniciar, queremos agradecerles por conectarse. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Mi nombre es Nicole González y en compañía de Daniel Mercado, ingeniero de soporte, los vamos a estar acompañando como moderadores en este webinar de Pylontech. Pero antes de dar inicio, queremos presentarles nuestra nueva línea de paneles Ryzen de 590 que llegaron hace poco. Bueno, para el día de hoy tenemos preparada una agenda. Vamos a hablar un poco de Pylontech, de las referencias que manejamos, un poco de las especificaciones técnicas de cada una de las baterías, compatibilidad con equipos y finalizando dejaremos un espacio para preguntas. Entrando un poco en materia y en nuestra marca, Pylontech es una empresa líder y pionera en el mercado de almacenamiento de energía. La empresa lleva más de 13 años en el mercado, fue fundada en el 2009 y está dedicada al tipo de sistemas ESS, Energy Storage System, sistemas de almacenamiento de energía. Tiene diferentes equipos para todo tipo de aplicaciones y sus equipos son distribuidos en más de 80 países. Todos sus sistemas pueden integrarse en sistemas para hospitales, residencia, industria, edificios comerciales, estación de carga para vehículos eléctricos, centros de datos y sistemas fotovoltaicos, el de interés el día de hoy.
Es importante aclarar que podemos respaldar energía para para cualquiera de estas aplicaciones, pero dependemos de los inversores y de su capacidad. El inversor es el que nos limita la potencia que vamos a instalar. En cuanto a las referencias que manejamos la serie UP2500, baterías a 24 voltios 111 amperios, la serie US2000C, baterías a 48 voltios 50 amperios hora, la US3000C a 48 voltios 74 amperios hora, la UP5000 a 48 voltios 100 amperios hora y la serie Force que vamos a empezar a implementar desde mayo. Son sistemas de almacenamiento bastante interesantes que más adelante los explicaremos. Un poco de las características generales de nuestra serie UPUS. Son baterías de tamaño compacto, son baterías livianas si las comparamos con las baterías convencionales, tienen gran desempeño, más adelante miraremos. Están verticalmente integradas, que es una característica más de la empresa como tal. PylonTech se encarga de fabricar desde la celda hasta los contenedores en los que se fabrican las baterías. Tienen una profundidad de descarga entre el 90 al 95 dependiendo de la capacidad de la referencia. La empresa tiene más de 10 años de experiencia, son baterías ampliables según la necesidad. Esto también pues lo miraremos a detalle, qué cantidad de baterías podemos disponer en paralelo para ampliar nuestro banco. Son baterías con bajo ratio de fallas y tienen una garantía entre los 7 a los 10 años dependiendo de la referencia. En cuanto a las características generales de nuestra serie Force, son sistemas de almacenamiento de energía a 48 voltios. Están principalmente diseñados para esas aplicaciones en las que requerimos una salida de alta potencia y donde se cuenta con un espacio limitado. El sistema cuenta de un módulo de control, que es el que está en la parte de arriba, y un módulo de batería. Más adelante pues explicaremos las especificaciones técnicas de cada uno. Tienen diseño de módulo flexible, como lo acabo de mencionar, cuentan con gran desempeño, están verticalmente integradas, cada módulo de la batería tiene un 95% de capacidad de descarga. La empresa tiene más de 10 años de experiencia, son sistemas ampliables según la necesidad. Se puede iniciar desde los 7 kWh hasta los 24.5 kWh. Cuentan con clase de protección IP55 y son eficientes para el ahorro, pues lo que conllevaría implementar un tipo de sistemas solares fotovoltaicos. Bueno, ya hablando un poco acerca de nuestra batería UP2500, este es el módulo. En esta parte podemos encontrar los terminales positivo y negativo para la configuración de la batería. Está el switch start para encender la batería, tiene dos LEDs, uno de protección y uno de alarma. Adicional cuenta con los LED SOC que me indican el estado de la batería, cada uno me indica el 25% de carga. Tenemos el switch de poder para encender o apagar la batería, el punto de conexión a tierra, también tenemos el dip switch, el cual se configura para la comunicación con el inversor, tenemos el puerto console, que me permite monitorear la batería internamente, pero esto ya lo hace directamente fábrica. Tenemos el link por 0 y 1, que es el puerto de comunicación entre baterías en caso de que las configuremos en paralelo. Y tenemos el puerto RS485, que me permite la comunicación entre la batería y el inversor. Ya hablando un poco de las especificaciones técnicas, todas nuestras baterías cuentan con BMS, que es un sistema que me permite proteger la batería de sobredescargas, descargas excesivas, sobrecorrientes y cambios en la temperatura, temperaturas elevadas o muy bajas. Estas baterías tienen un voltaje nominal de 25.6 y una corriente nominal de 111 amperios hora. Y tienen una capacidad útil de 2.84 kilovatios hora, que es el dato de interés a la hora de dimensionar nuestro banco de baterías. Nuestras baterías cuentan con estas certificaciones, tienen 6.000 ciclos al 90% de descarga, esta referencia.
pues los ciclos que me indican cada vez que la batería se carga al 100% y en este caso pues se descarga al 90%. Entonces, si suponemos que la batería se va a estar cargando y descargando una vez al día, podemos tener como un estimado de la vida útil de nuestra batería. Entonces, si dividimos esos 6.000 ciclos en 365 días, tenemos una vida útil estimada de 16 años aproximadamente y fábrica sí nos garantiza los 15 años. En cuanto a la configuración de paralelos, esta referencia nos permite hasta 19 unidades en paralelo y ya si queremos ampliar nuestro banco requerimos de un equipo adicional que se llama hub y que nos permite hasta 64 unidades por hub. Bueno, este es el módulo de las baterías US2000C, US3000 y UP5000. Es similar al de la batería anterior. Tienen pues los puertos dispuestos en otro orden, pero son muy similares. En esta parte están los terminales positivo y negativo, el link por 0 y 1, que permite la comunicación entre baterías en caso de que se configuren en paralelo, el puerto RS485 y CAN para la comunicación con el inversor, un contacto seco, el puerto consola para el monitoreo interno de la batería, el dip switch, el punto de conexión a tierra, el puerto de encendido y apagado, el start, estos LEDs, el run que me indica pues el estado de funcionamiento de la batería, las alarmas y los LED soft que me indican la carga de la batería. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Esto es como a grandes rasgos lo que son las baterías como tal. Es importante recalcar que en estos momentos poseemos las baterías más modernas, que son las US2000C y las US3000C, junto con la nueva línea de UP5000. Estas baterías como tal tienen mejoras, más que todo con su protección BMS en la parte de software, que lo que hace es proteger contra sobretensiones, contra sobredescargas de la batería, para que la batería dure más tiempo. Aparte le aumentaron hasta un 95% de profundidad de descarga que se puede hacer a las baterías, haciendo que dure un poco más la carga que tiene. Y que entonces entre estas baterías se puedan hacer más paralelos sin necesidad de un hub. Obviamente si ya queremos bastantes, si queremos bastantes baterías ya se necesitaría una necesidad de un hub. Aparte de estas mejoras, pues más que todo se redujo un poco de dimensión con respecto a las anteriores y se amplificó un poco más la capacidad en amperaje de las mismas. Bueno, pues como ya mi compañera ya les había dicho antes, aquí tenemos como la ficha técnica de cada una de las baterías. Las US2000 son de 2.4 kilovatios, eso quiere decir que es de 48 voltios y 50 amperios. Ahí vemos unas dimensiones y pues obviamente como tiene BMS, tiene su puerto CAN y RS485. Lo mismo, lo que les decía, como son series más actuales, se pueden hacer paralelos de hasta 16 unidades sin la necesidad de tener el dispositivo adicional llamado hub. O si ya queremos o si ya necesitamos más baterías, pues tendríamos la posibilidad de conectar hasta 96 baterías en paralelo con hub. Más adelante vamos a ver el hub y la configuración que tendría este.
Lo mismo las US3000C, también 16 paralelos, 96 baterías con hub, también es de 48 voltios. Y estas aumentan en la capacidad de amperaje, que son 74 amperios hora. Son un poco más grandes, en dimensión un poco más pesadas por lo mismo, más amperaje. Y la nueva serie UP5000 es exactamente igual, 16 unidades sin el hub y 96 con el hub, 48 voltios, y estas soportan hasta 100 amperios. Bueno, como ya mi compañero les explicó, estas baterías tienen una serie de LEDs que pues van a ser los indicativos, el LED run, el de alarma y el SOC, que es del 1 al 6. Entonces aquí vamos a ver unos pequeños indicativos. Si el bombillito está prendido en el botón run y parpadea cada 4 segundos, quiere decir que está entregando carga. El bombillito de alarma, pues claramente si se ilumina y queda bastante tiempo, o sea, queda sólido la luz, quiere decir que el inversor entró en un estado de alarma, en un estado de protección, entonces para ir a revisarla. Y los indicativos del 1 al 6 van a estar prendidos dependiendo de la carga que tenga la batería como tal. Entonces si está completo, los 6 bombillos van a prender. Si tiene 5, pues va a estar como a un 70-80% y así sucesivamente. Como podemos ver, tenemos también un D-Switch, que este es un D-Switch como importante la manera de cómo se van a conectar las baterías. Como lo podemos ver aquí en estas imágenes o en el manual, como les va a llegar a ustedes cuando compren la batería. Aquí va a tener esta tablita, lo cual van a indicar cómo va a trabajar la batería. Entonces, si la batería van a ser esclavas o van a ser las de más abajo de toda la pila de baterías, se van a poner todos los D-Switch en 0. Algunas baterías vienen con el D-Switch orientado al derecho y en este caso, como se ve en la imagen, está orientado al revés. Depende de la batería, de la serie que sea, que el D-Switch esté de esta manera. Entonces, igual podemos ver que dice on y off. Entonces, on va a ser donde esté escrito on y off va a ser donde están escritos los números. Si utilizamos la batería como esclava, van a ser todos los D-Switch abajo. Si la utilizamos como maestra, va a ser el D-Switch 1 en el estado de on. Esto lo que cambia son la velocidad de baudios. Entre baterías se comunican a 115.200 baudios y entre batería e inversor se va a comunicar de 9.600, el estándar. Por lo que se requiere comunicarse de esta manera. El tercer posición, que es el D-Switch 2 en la posición on, es para comunicarse con el computador, pero eso lo hace más que todo fábrica o soporte para revisar el estado de la batería y el historial. No es necesario que pues, el cliente final tenga acceso a estos datos, ya que pues son únicamente para revisiones en general de la batería. Entonces, para recapitular un poquito, si van a ser las maestras, todos los D-Switch abajo, si van a ser las esclavas, todos los D-Switch abajo. Y la maestra, que va a ser la última, la del tope, va a tener D-Switch 1 en on. Y esa es la que se va a comunicar con el inversor. Ya hablando de comunicación con el inversor, como ya les habíamos explicado, tiene un puerto CAN y un puerto RJ485.
un RJ45, que es la posición de entrada del puerto. Entonces esto es como la tablita, cómo se va a conectar. Aquí podemos ver el dibujo del RJ45 y el RJ11. Más que todo se utiliza el RJ45. Esto es la forma de poncharse en los cables, dependiendo del inversor. Normalmente ya el inversor viene con el cable, o si no, nosotros les venderíamos el cable como tal si ustedes lo requieren. Pero así a grandes rasgos es para identificar que la entrada a la batería y la entrada al inversor está ponchada de manera diferente, por lo tanto hay que ver las especificaciones que tiene el cable, a ver en cuál parte dice inversor y en cuál parte dice batería. Esta comunicación es bastante importante, ya que las baterías se tienen que comunicar con el inversor, ya que si el inversor le está exigiendo demasiada carga y la batería no está diseñada para eso, la batería se protege y le dice al inversor que está gastando más de lo que debería. O por si el inversor tiene algún cortocircuito y le está pidiendo demasiada corriente, la batería le dice al inversor: no me pida más corriente, que puede que tenga un problema, y la batería entra en un estado de alarma. Como les recordaba, esta comunicación va entre el inversor y la batería maestra. Ya más adelante vamos a ver cómo se tendrían que comunicar las esclavas con el resto entre ellas y con la maestra. Entonces, aquí tenemos una configuración de parámetros. Estos parámetros se configuran automáticamente si el inversor se conecta adecuadamente con la batería. Tienen sus voltajes de carga máxima, que es el bulk, que como recuerden tenemos baterías de 24 voltios y de 48, por eso está dividido. La UP 2500 es de 24 y la UP 2000, 3000 y la US 5000 son de 48 voltios. Entonces ahí está respectivamente dividida los parámetros. Como les comentaba, el bulk es el voltaje máximo de carga. El flotante es el voltaje variable que va a tener, pero igual se configura en un estado, en un voltaje como tal. Y bastante importante, el voltaje de desconexión de la batería, ya que es posible que si la seguimos descargando a mayor de este voltaje que viene recomendado ya por las baterías, la batería pierda vida útil, ya que se descarga más del 95%. Hablando un poquito del 95% de descarga, no quiere decir que si la batería es de 48 voltios las podríamos bajar a unos 7, 8 voltios, porque pues así no es la capacidad que le decimos del 95%, es en corriente. Toda la corriente que está almacenada se la podemos sacar de la batería, por así decirlo, hasta un 95% de su capacidad. Esto transformado en voltaje se configuraría a unos 46.5 voltios, 47 voltios, lo cual aquí está puesto en la tablita. Aquí tenemos ahora sí la configuración con el hub. Como ya les habíamos comentado, las nuevas baterías, la UP5000, la US2000C y la US3000C, pueden conectarse, como se ve en el dibujo de la derecha, hasta unas 16 baterías conectadas en paralelo sin la necesidad del hub. De esta manera, así es como lo estamos viendo. Imaginemos que la batería número 4, o sea, la que está más arriba, es la maestra, tiene su puerto de comunicación link port 0, comunicándose en el link port 1 de la batería de abajo,
y la batería de abajo está conectada al puerto 0, al puerto 1 de la de más abajo y así sucesivamente hasta las 16. Y bastante importante también las puertas de los puertos de salida de poder de las baterías que estén conectadas como se ven, que el positivo esté en la maestra y el negativo hasta el final de la pila. Esto se hace principalmente para que las baterías se carguen uniformemente, para que no se cargue primero una y esta cargue la segunda, no, sino para que se carguen totalmente uniforme. Bastante importante este punto, ya que si no se cargan uniformemente pueda que la maestra esté cargada pero las esclavas no estén cargadas al 100%, se estén por ahí al 70%, y ya el inversor diga no, ya están cargadas totalmente, ya no le sigo enviando energía solar, entonces estaría desperdiciando un poco energía en ese ámbito. Ya entrando ahora sí en tema del hub, tenemos en el hub la posibilidad de conectar hasta 6 pilas de baterías, o sea, 6 grupos de baterías como tal ya conectadas en paralelo. De este grupo máximo se pueden conectar 16 en el hub, por ende, si son 16 y podemos conectar 6 grupos de 16, nos da las 96 baterías que necesitaríamos. El hub lo único que hace es tomar la información de las maestras y volverlas esclavas para el hub. Entonces aquí el maestro se volvería al hub y el puerto del CAN del hub iría al inversor y se conectarían de tal manera como se muestra en las imágenes. El puerto CAN del inversor del maestro del grupo 1 ahí sí iría al hub. El puerto CAN del maestro 2 iría al puerto RC485 del grupo 1 y así sucesivamente hasta que pongamos las 6 pilas máximas. Bueno, aquí tenemos las nuevas baterías que se van a traer, o si ustedes lo desean las pueden pedir por encargo y se les pueden traer exclusivamente. Vamos a empezar a traer la serie L1 y L2 y ya la serie H sería por encargo. Estas baterías cuentan de un módulo de control y un módulo de batería. Y en esta parte pues podemos ver el display. Exactamente, entonces como podemos ver a la izquierda, va a estar configurado de esta manera. Tenemos el módulo de control en la parte superior y las baterías se encajan automáticamente, no hay que hacer conexiones aparte, sino simplemente del módulo de control al inversor como tal, pero ya entre baterías no se necesitaría, ya que encajan en su gabinete, en su espacio, y se conectan automáticamente. Entonces, como podemos ver, tenemos bastantes parámetros acá, más que todo son como la misma referencia, o sea, lo que tienen las baterías como tal, que es de 48 voltios, son de litio, tiene capacidades individual como de unos 3.6 kilovatios. Como podemos ver aquí, el módulo requiere mínimo de 2 baterías y se pueden conectar hasta unas 7 baterías para que nos den la capacidad que tendríamos, como se ve en la tablita. Entonces aquí tenemos la Force L2, que en características son iguales que las L1. Lo que pasa es que estas son un poco más grandes, son un poco menos pesadas, más livianas, y con estas se pueden hacer menos paralelos.
por temas de espacio. Pero entonces las potencias son exactamente las mismas. Si tenemos dos en paralelo, tendríamos una potencia de 17.1 kilovatio de 148 amperios hora y voltaje nominal de 48 voltios. Estas las podríamos colocar hasta 4 en paralelo y el módulo de control sería el que nos indicaría los estados de la misma batería como tal, de la misma columna de baterías. Bueno, tenemos la serie Force H1. El módulo de la batería es similar al de las anteriores, es a 48 voltios, tiene una capacidad de 74 amperios hora y un voltaje por celda de 3.2 para tener los 48 voltios. Esta serie, pues como mínimo podemos conectar hasta 3 baterías para tener los 10.65 kilovatios hora y un máximo de 7 baterías para obtener los 24.86 kilovatios hora. Hablando un poco del display del módulo de control, está el botón LED que me indica, si está en color azul, me indica que la velocidad de transmisión es de 115.200 baudios, y si está en color naranja, me indica que la velocidad de transmisión es de 9.600. En esta parte podemos ver el estado del sistema, si está en azul o naranja, eso lo veremos más adelante. Acá están los estados del módulo independiente por batería. Entonces, en este caso serían 7 módulos de batería. Si está en color azul, la batería está trabajando con normalidad, y ya si enciende color naranja, está presentando alguna falla o la batería se está protegiendo. Y por último, la capacidad del sistema, que me indica pues el estado de carga de la batería. Cada línea me indica un 25% de carga. Sí, como mi compañera ya dijo, tenemos aquí una pequeña tablita proporcionada por fábrica que lo que nos da es a entender qué sería cada uno de los indicadores LED. Si el indicador LED está azul en la pantalla de estatus, quiere decir que está bien, que no tiene problemas. Y si está parpadeando en naranja, quiere decir que tendríamos que ir a revisar la batería, porque puede que alguna se haya entrado en error, en alguna alarma, por algún caso externo. Si vemos en los indicativos de la batería, si están verdes, quiere decir que está bien, está encendido. Lo mismo que en el anterior, es el tipo del SOC. Si están los 5 bombillos prendidos, está al 100%. Si tiene uno, está al 5% de carga, está muy descargada. Entonces, aquí tenemos el módulo de control para responder aquí una pregunta que nos están dando. Si el hub tiene alguna manera de monitorearlo, lastimosamente no. Por eso sacaron este nuevo módulo, que este sí va a tener su módulo Wi-Fi incluido internamente. Aquí, como podemos ver en las imágenes, tiene una antena de Wi-Fi. En la parte, esta tapita está en la parte de atrás del módulo, la parte de atrás, donde se van a conectar como tal los terminales de poder, donde vamos a tener el switch del BMS si queremos tenerlo activo o desactivo, dependiendo del inversor que tengamos, y para encender o apagar literalmente toda la energía de la pila de baterías, tenemos un botón abajo de Start, para de una vez que hayamos dado el paso a la energía, que prenda la batería como tal. Y tenemos el punto de contacto a tierra y unos terminales de comunicación para el BMS. Estos están en ambos módulos de control. Podemos ver que son bastante parecidos.
solamente que el módulo, el punto de tierra del segundo módulo está externamente, pero sería lo único que cambiaría. Bueno, ya hablando un poco ya en general de todas las marcas de baterías, tenemos bastantes recomendaciones, como que se verifique como tal que el sistema esté siendo, el BMS esté siendo captado por el inversor, que sí se esté haciendo una buena comunicación entre ellos, que todo esté funcionando perfectamente, ya que el BMS es el sistema de protección de la batería y si este no está conectado o no está funcionando del todo bien, pueda que la batería no se proteja, no intente hacer parámetros en el inversor para proteger la batería y que a un futuro lejano o cercano se dañe la batería. También, ya que son un poco visuales, el tema del SOC, que son los bombillitos indicadores de la carga de la batería, irlos estando revisando periódicamente para ver si está cargada, si se está descargando, qué tanto se está descargando, para evitar llegar a una descarga más del 95%, ya que reduce la vida útil de estas mismas. También tratar de visualizar bien los cables de conexión, ya que pues estos en las baterías sí son especiales para ellos y encajan bien a presión para evitar que le entre humedad, pero es posible que si está en la intemperie, si están así como en temas en ambientes bastante húmedos, puedan que empiecen a sulfatarse los contactos y más que todo revisarlo en la entrada del inversor, ya que pues si se sulfata, esto hace que no tenga un buen contacto y si se reduce el área de contacto, pasa mayor corriente y esto puede dañar la vida útil de la batería. Y pues ya como tal, algunos inversores tienen algún histórico de fallas o alarmas que ya ha tenido la batería como tal. Entonces podríamos ir a mirar desde el mismo inversor si la batería ha tenido alguna alarma por sobredescarga, sobrecarga, o si se ha protegido de alguna manera. Bueno, hablando ahora de compatibilidad, PylonTech tiene una lista bastante amplia de los equipos que son compatibles con nuestras baterías. Este listado lo pueden solicitar con cada uno de los comerciales directamente. En cuanto a los inversores que nosotros manejamos, nuestras baterías litio son compatibles con los equipos Solis referencia RHI, también son compatibles con los inversores Studer. MUS va a sacar una nueva serie de HM que será compatible con nuestras baterías PylonTech y también nuestros equipos Axter. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a dar el espacio para las preguntas. Aquí en preguntas dice Camilo, ¿podría explicar el término de baudios en la velocidad de transmisión? El término de baudios es como la velocidad de envío de datos de los que tiene un protocolo. Entonces el protocolo del BMS tiene la posibilidad de enviar información o más rápida, si son 11.000, si son 115.200 baudios, o un poco más lenta de 9.200 baudios. Esto es más que todo por estándar de comunicación, que tienen ese tiempo de comunicación para que se puedan entender como tal. Bueno, también nos preguntan si las baterías se pueden conectar en serie o en paralelo. Nosotros tenemos una referencia que es la RB, que son baterías a 12 voltios. Esta referencia se puede conectar dos baterías en serie y hasta 8 paralelos. Y pues recordar que con las series US 3000, 2000C y UP5000 podemos disponer hasta 16 baterías en paralelo.
y con la UP 2500 hasta 19 baterías en paralelo sin el hub. Sí, para entrar otra vez con el tema del hub, necesita tener un voltaje, se le saca de las mismas baterías, tiene su propio cable para conectarse, pero no le pasa toda la potencia de las baterías, no pasa por el hub, simplemente es para administrarlo, solamente es tema de comunicación. Y como repetimos, 16 máximo sin hub y se pueden conectar de esas pilas hasta 6 pilas de 16, haciendo un total de 96 baterías con el hub. Bueno, otra pregunta es, ¿cuál es el procedimiento final de las baterías? Nosotros tenemos varios aliados que reciben estas baterías para la disposición final. Ya si alguien tiene interés en disponer sus baterías, se comunica directamente con el comercial y les colaboramos con esta gestión. Listo, aquí preguntan, ¿la vida útil a qué temperatura se debe mantener en el recinto? Pues como ya se sabe, las baterías como tal, si se someten a una temperatura bastante alta, pierden vida útil. Lo más recomendable es tener entre 20 y 30 grados centígrados para que soporte la garantía de su vida útil como tal. Aquí preguntan si el BMS usa un balance de voltaje en celdas pasivo-activo. Bueno, como ya explicaba, en el hub se necesita alimentación, entonces es un sistema activo. Esto lo que hace es, las baterías internamente están agrupadas por varias celdas, entonces internamente tiene monitorean 33% de la batería, está dividida en 3 internamente, por lo que si una celda interna afecta este 33%, el BMS lo detectaría y haría sus cambios pertinentes para proteger la batería. Hablando un poco de la disposición final, ya como mi compañera comentó, nosotros podríamos, ustedes nos comunican acerca del caso de que ya le pasó la vida útil de la batería, ya pasaron los 16 años que dicen, entonces nosotros podríamos darles como recibírselas o darles el contacto de una empresa aliada que recicle como tal estas baterías. Preguntan si el BMS tiene capacidad de descargar y cargar celda a celda. Como tal no, porque pues estas están puestas en serie, todas internamente están puestas en serie para que dé los 48 voltios, entonces deberían de cargarse todas uniformemente, pero igual sí se está monitoreando de a grupos de celdas para que haya como un balance interno correspondiente. Preguntan aquí, ¿cuál es la autonomía de este tipo de baterías en iluminación de carreteras? Autonomía por lámpara, por ejemplo, una lámpara de 1500 vatios. Pues como tal, si son 150 vatios, pues haríamos como la resta que tendríamos si nosotros tenemos una batería de 100 amperios a 48 voltios. Esto nos daría 4800 vatios. Y si las lámparas tienen 150 vatios hora, pues hacemos la división y nos da bastante tiempo de autonomía. Nos darían 32 horas de autonomía. Entonces, esa sería como la respuesta. Ver la potencia de la batería y cuánto va a gastar hora para hacer como su división.
preguntan si las baterías se pueden conectar sin el puerto, nada más la batería. Lo más recomendable es conectarlo con el puerto BMS, ya que como les explicaba, este es el sistema de protección de las baterías. Las protege contra sobretensiones, sobredescargas. Entonces, claramente se pueden conectar sin el puerto, eso se puede hacer, y las baterías podrían contestar, pero entonces ya no habría como una protección y esto haría que se dañara la batería como tal y pues no es favorable esa opción, por lo que siempre es recomendable tenerlo. Obviamente, si el cliente quiere hacerlo sin comunicación, aún teniendo el puerto, pues ya sería responsabilidad de él si se le daña la batería por algún manejo erróneo de las baterías. Preguntan si al final de la serie de cables CAN, al final de la batería esclava hay que ponerle una resistencia para que cierre el circuito. No, no hay que ponerle ninguna resistencia. Ya las baterías vienen con sus propios cables. Se conectaría de la maestra a la esclava y la esclava a la siguiente y a la siguiente y la última. Solamente recibiría el último cable y no tendría que colocarse nada más. Bueno, igual nosotros aquí, nosotros les podemos indicar acerca de cualquier instalación que ustedes vayan a tener. Se hablan con el comercial, cualquiera de los comerciales están en la capacidad de decirles qué batería sería la más óptima para su instalación, qué potencia va a manejar y qué baterías, cuántas baterías, si se necesitarían una, dos, tres para la instalación. Cualquier comercial les puede solucionar esa duda. Si quieren ustedes hablar con ellos, pues son libres de preguntarles, ellos están a la disposición de contestarles por si tienen alguna duda así extra que no se haya solucionado con este webinar. Listo, y ya para finalizar, les damos nuevamente las gracias a todos por conectarse. Como lo dice mi compañero Daniel, si tienen alguna inquietud, pueden comunicarse directamente con su comercial. Muchas gracias a todos por participar. Hasta luego.